Te veo con ganas de playita y cachondeo, Luis. No me digas que la camisa de flores, el sombrero y el cóctel en la mano no te han dado pistas, Laura. No sé, la verdad es que no. Lo que no entiendo es la serpiente de cascabel esa que llevas en el cuello. Es que quiero hablar de Okinawa y claro, hay que estar bien pertrechado. Bienvenidos a Japón a Fondo, El podcast sobre Japón de la mano de japonismo. patrocinado por Lexus. Experience Amazing. Me he puesto la serpiente, Laura, porque claro, la camisa de flores, el sombrero y el cóctel, todo es muy de sitio de playa, pero sitios de playa en Japón hay unos cuantos, ¿no? Que ya tenemos un episodio sobre las mejores playas de Japón, pero claro, estaba pensando, ¿qué puede ser específico de Okinawa que no tengan en otros sitios? Hombre, no sé, yo a lo mejor hubiese tirado para otras cosas, pensando más en la historia del reino de las Rikyu, no sé, lo de la serpiente, pues bueno, sí, pero... Serpiente de cascabel, que bueno, es la típica. Habu, ¿no? Claro. La serpiente Habu, que es Crótalo. verdad, que es típica de Okinawa, pero también quiero decir una cosa, me parece bien aquí el teatrillo, evidentemente, pero... Siempre lo hemos dicho, nosotros desde que fuimos a Okinawa hemos dicho Okinawa para playas está estupendo, está muy bien, maravilloso, pero tiene mucho más Okinawa también, aparte de playas, ¿verdad? Mucho, mucho más. Tiene una historia intensa, muy interesante. Y la verdad es que es una de las zonas de Japón que a mí más me gustan desde que estuvimos por allí. Y precisamente porque, aunque a mí me gustan las playas paradisíacas, me gustan los sitios que ofrecen algo más. Y precisamente Okinawa tiene esto. Totalmente de acuerdo. La verdad es que se nos quedó un viaje muy corto y a mí me apetece mucho volver, pero volver con tiempo también. Claro. Casi un viaje dedicado exclusivamente Sí, solo Okinawa. a diferentes islas, porque bueno, para los que necesitéis situaros un poquito, al final Okinawa es la prefectura más meridional de Japón. Estamos, algunas islas del extremo, ¿no?, más al sur de Okinawa realmente están más cerca de Taiwán que de lo que sería Tokio, por ejemplo, ¿no? La isla principal de Japón, ¿no? Es decir, Totalmente. estamos básicamente todas esas islas que van desde el sur de Kyushu, de la prefectura de Kyushu, hasta casi realmente la isla de Taiwán. Efectivamente, ¿no? Por eso a veces cuando nos preguntáis, ¿qué tiempo hace en Japón? Pues decimos, es que depende de dónde vayas a ir, porque claro, Japón es un país muy alargado. Muy alargado. Y más teniendo en cuenta lo lejos que está Okinawa del resto del país, que al final en Okinawa lo que tienes es un clima subtropical, que hay que tenerlo en cuenta. Y encima, claro, Okinawa fue antiguamente el reino de las Rikyu, un reino independiente que, aunque estuvo bajo control del dominio de Satsuma, que es el actual Kagoshima, y estuvo bajo control de ese dominio en nombre del shogunato Tokugawa, y no se anexionó a Japón hasta 1879. Tela esto, 1879, Sí. que bueno, claro, fue el gran momento de creación un poco del Japón moderno, de lo que hoy conocemos como Japón. Totalmente. Esto lo que hace de todas maneras es que la Okinawa actual sea un poco peculiar en cierto modo, porque el reino de las Rikyu incluía todas esas islas que había pues un poco al sur de Kagoshima. De Kagoshima para abajo, Exacto, sí. pero ahora hay parte de esas islas que pertenecen a la prefectura de Kagoshima que antes eran del reino de las Rikyu. Entonces Exactamente. digamos que la prefectura de Okinawa, todo lo que hay antes era del reino de las Rikyu, pero algunas cosas que antes pertenecían a este reino, con este cambio del Japón, ¿no?, de la organización territorial de Japón, de dominios a prefecturas, algunas de esas islas han pasado a la prefectura de Kagoshima. Básicamente todo lo que hay, todas las islas que hay por encima de la isla principal de Okinawa es prefectura de Kagoshima. O sea, incluido Yakushima, ¿no? Eso es. Y también Amami Eso Oshima, que además es una isla también histórica porque ahí estuvo viviendo una temporada Saigo Takamori y demás. Pues entonces todo eso para arriba sería todavía Kagoshima y ya desde la isla principal hacia abajo hasta realmente Taiwán, todo eso sería Okinawa, lo que conocemos como Okinawa, ¿no? Si queremos ser precisos y exactos. Efectivamente. Y como decías tú, Laura, es verdad, ¿no?, hablando del teatrillo y demás, que sí, Okinawa tiene unas playas fabulosas,
puedes hacer además snorkeling, puedes hacer submarinismo, tiene manglares, de todo, pero sobre todo también es conocida, aparte de este reino de las Ryukyu, históricamente tiene también importancia reciente, contemporánea, porque fue un escenario clave en el final de la Guerra del Pacífico dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial. Sí, un escenario triste, sin duda alguna. Muy triste, muy triste. Y claro, todo esto hizo que Okinawa estuviera bajo control estadounidense hasta 1972, cuando el resto del país Tremendo. ya se había librado de la ocupación en 1952. Y claro, por eso hoy en día, cuando tú visitas Okinawa, te encuentras muchas bases estadounidenses, ¿no? De hecho, si miras un mapa que hace poco salía uno de inmigración en Japón por prefecturas, ¿no? Te decía cuál era el país del que había más Sí, inmigrantes lo he visto, sí. en Japón, pues en algunos casos había pues más brasileños, en otro más tal, pero te vas a Okinawa y es la única prefectura de todo Japón donde el mayor número de inmigrantes son precisamente estadounidenses, por Sí, las bases. exacto. Y bueno, bases estadounidenses que en los últimos años han generado bastantes conflictos con la población okinawense, ¿eh? Es un tema complicado, es un tema complicado y ha habido, bueno, pues muchos problemas, mucho Bueno, conflicto, en mucha general, historia. la población okinawense es peculiar, ¿no? Porque tienes este conflicto con las bases estadounidenses, pero también tienes un cierto sentimiento contrario, a veces un poco nacionalista, si Cada se vez quiere. más, de hecho. Cada vez más, porque claro, ellos quieren, o al menos están recuperando ese sentimiento ryukiano o Bueno, ryukiense. es que, claro, tiene mucho sentido porque hemos dicho, ¿no? Se anexionó en 1879 y la política de ese Japón, del Japón Meiji, fue de prohibir, ¿no? Había que estandarizar el sentimiento japonés, ¿no? Exacto. Muchas veces hemos hablado de la creación del Estado moderno, ¿no? Del Japón moderno. ¿Cómo se hace? Se hizo de una manera muy estricta. Se prohibió hablar ciertas lenguas, se prohibió ciertas culturas locales. Eso también pasó, por ejemplo, con Hokkaido, que también Totalmente. se anexionó Y sobre todo tarde. también se forzó a ver la figura del emperador como un dios y como aquella persona a la que le debías lealtad. Cuando, claro, podemos pensar en el resto de dominios de Japón, la gente tenía lealtad al daimyo, al señor de ese dominio. Pero es que en las islas Ryukyu era todavía peor en el sentido de que era un reino. Entonces había reyes, con lo cual todavía era mucho más que simplemente un gobernante político. Es que era una familia real que de hecho pues siguió justo hasta esa fecha de la anexión en la que pues se convirtió en una prefectura más del país. Entonces, claro, hubo todo este movimiento de japonesizar, ¿no? De alguna manera, todas las diferentes culturas de Okinawa, porque al final, claro, estamos hablando de islas, algunas islas muy alejadas las unas de las otras. Es lógico que haya diferencias culturales, que haya diferencias lingüísticas, ¿no? Lenguas completamente diferentes Bueno, a veces. y en el caso este más todavía, porque Okinawa no solamente eran vasallos de Satsuma en nombre del shogunato, también eran vasallos de China. Exacto. ¿No? Tenían un doble papel, porque además también al shogunato le interesaba, porque se habla mucho, ¿no? En ese momento el shogunato, el periodo Edo, Japón estaba cerrado al exterior y era, entre comillas, sí, pero precisamente el hecho de que Okinawa fuera un estado vasallo, que no fuera realmente parte de Japón, hacía que a través del dominio de Satsuma, que controlaba para Japón esta zona, pues entrase mucho comercio desde China, que de otra manera no hubiera podido precisamente por ese cierre de fronteras. Entonces, claro, Okinawa tenía lo que era la Okinawa entonces, tenía muchas referencias culturales, no solo japonesas, por esa presencia de Satsuma, sino también chinas, lo que Y luego eso se serían ve, taiwanesas y demás, se ve y se nota. muchísimo. Todavía en Es la muy actualidad diferente. ves en la arquitectura, en ciertas cosas, es muy llamativo que ves una mezcla muy característica. Bueno, un poco ahora que hemos estado en Corea del Sur, algunas cosas recuerdan mucho, ¿no? Y claro, También. justamente la península coreana evidentemente también tuvo ese influjo, ¿no? De influencias de China, Y lo ves evidentemente, también en la ¿no? religión, que Sí. claro, tú ves santuarios en Japón
y todos tienen sus tories y más o menos tienen una apariencia más o menos consistente. Como estandarizada un Sí, poco. pero tú ves los santuarios okinawenses y les han puesto tories recientes, ¿no? Pues desde ese momento. Sí, hay hasta algunos que ni tienen, ¿no? Hay hasta Porque algunos que ni tienen y que los llaman santuarios, pero realmente eran... es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa, más parecida, ni siquiera al shugendo, pero más parecida a la adoración de la naturaleza y entender el poder, ¿no?, del espiritual de la naturaleza y no tanto de ciertas construcciones y A demás. eso me ¿no? refiero. Pero bueno, nos estamos liando. Tú hablabas un poco del nacionalismo, yo creo que es lógico porque siempre digo, ¿no?, la vida es un péndulo, todas las cosas van y vienen y claro, Japón prohibió muchísimo en Okinawa, en otros lugares también, pero hablamos ahora de Okinawa, prohibió tanto en Okinawa que es lógico que ahora haya un poco un sentimiento de queremos recuperar parte de lo que se perdió a finales del siglo XIX, ¿no? Y Sí, yo creo no que sé eso si es tanto importante también. un nacionalismo político per se, sino precisamente como un medio de recuperar esos aspectos culturales que De quedaron conectar con tu pasado. sepultados precisamente Claro. por ese impulso uniformador Sí. que tuvo Japón. Que si Japón quizás hubiera respetado esas partes de la cultura, igual a los okinawenses hoy en día les daría más o menos igual Sí. ser independientes o no, creo. Pero es verdad que cada vez hay un movimiento independentista mayor, Sí. ¿no?, en Okinawa. Y bueno, pues habrá que ver, ¿no?, qué sucede en Japón. Siempre digo que las cosas van muy lentas en general, así que habrá que ver qué pasa en algunos, no sé, muchos años, ¿no? Pero bueno, vamos al lío, porque queríamos hoy hablar de qué ver, ¿no? ¿Qué podemos visitar en Okinawa? Porque nos preguntáis muchas veces, ¿no? A veces recibimos consultas que nos resultan un poco divertidas, sinceramente, porque nos decís, bueno, estaba pensando en ir un par de días a Okinawa o ir, hasta alguna vez nos habéis Una hablado excursión de de día. una excursión de día a Okinawa. Entonces, por eso hemos empezado diciendo primero, es un montón de islas que tenéis al sur de Kagoshima y hasta casi Taiwán, para que os hagáis una idea de al final lo grande que es el espacio que hay, ¿no? Desde esa última isla que está muy cerquita a Taiwán, desde ahí a Osaka o a Tokio hay un rato en avión. Sí. Son vuelos Entonces, más o eso, menos lo 2 horas primero, y media mínimo, sí, me parece. sí, lo primero, Al menos 2 horas entenderlo. y media desde Osaka hasta la isla principal, Con lo cual, que es la más imagínate. cercana dentro de lo que es la prefectura de Okinawa. O sea, que tiene su aquel. De todas maneras, es verdad que la isla principal, ahora hablaremos un poco más de ella a fondo, si solo se quiere hacer una visita a Okinawa y decir, bueno, quiero tener un poco eso que decís vosotros de buenas playas, pero también conocer un poquito Algo más de la cultura, ¿no? y esa historia, quizás con la isla principal te pueda dar, aunque te vas a dejar cosas. Sí, bueno, pero ya como es solo muy la grande, isla principal claro. ya es grande. Luego es verdad que hay muchas otras islas mucho más chiquititas y que casi en una excursión de día, digamos, te las puedes conocer. De ¿no? todas maneras, quizás antes de hablar de la isla principal, vamos a contar en cómo se divide la Sí, Okinawa cómo la organizamos, actual, cómo ¿no? se organiza, Sí. claro. Sí, bueno, tendríamos 3 zonas realmente, ¿no? Hemos dicho justamente que la Okinawa actual es desde la isla principal hacia abajo, ¿no? Todo lo que había arriba es Kagoshima. Entonces empezamos justamente aquí. Esta zona de la isla principal de Okinawa, que es donde se encuentra la capital, Naha, esto sería, y todas las islas, pequeñas islitas que hay alrededor, es lo que llamamos Okinawa Shoto. Aunque en realidad la gran mayoría de gente habla simplemente de la isla principal y los alrededores. Eso es. ¿no? Para situarnos tenemos ese primer punto, esa primera zona, sería justo la isla principal y los alrededores. Luego tendrías las islas de Miyako, ¿no? Con la isla de Miyako y las islas cercanas. Y en tercer lugar, las Yaeyama, las islas Yaeyama y otras pequeñas islas cercanas. En este caso, en las Yaeyama tienes Ishigaki, tienes Iriomote, tienes Taketomi y algunas otras. Eso es, ¿no? Entonces, empezamos por esa primera zona, que es la de la isla principal y alrededores. Luego Okinawa Shoto. Exacto, luego pasaremos a Miyako con Miyakojima y luego pasaremos a las Yaeyama, ¿vale? Entonces, evidentemente, en Okinawa Shoto, ¿no? La isla principal, bueno, ya lo hemos dicho, es donde se encuentra justamente la capital, Naha. Es una de las islas, yo creo que es una de las mayores islas, ¿no? No sé si es la mayor de todo Okinawa, pero por ahí andará. Sí, yo diría que sí. Así que
nos vamos a la isla principal, mucha gente se la salta, Luis, la isla principal, porque mucha gente, claro, busca playas y entonces normalmente se van a Miyakojima o se van a Ishigaki, que son islas que están bastante desarrolladas para el turismo, ¿no? Cada vez tienen más hoteles y ofrecen pues planes de submarinismo también o de snorkeling, ¿no? Ciertas cosas. Y como que mucha gente se salta a la isla principal, solo llega ahí en avión y desde ahí toman otro avión a La alguna de verdad las es otras que islas. es una pena, porque incluso alguna gente que llega como mucho visita Naha, Como precisamente porque es mucho. el punto donde está el principal aeropuerto. Hay varios aeropuertos en varias de las islas, pero el más grande y el que tiene más tráfico aéreo es precisamente el aeropuerto que hay en Naha. Entonces, claro, mucha gente dice, bueno, si tengo algo de tiempo, a lo mejor visito un poquito de Naha, pero lo que es el resto de la isla principal ya ni siquiera la Y es ves. una Y pena, hay ¿eh? cosas, hay bastantes cosas que hacer aquí. Pero empezamos por Naha, por ejemplo. Pues hombre, en Naha tenemos, bueno, estamos esperando la reconstrucción completa del castillo de Shuri, que ya sabéis que fue en 2019, ¿no? Y nosotros estuvimos en Sí, 2019 y fue en octubre, noviembre de exacto. ese mismo año, que es un castillo maravilloso, a mí me Es flipó. una pena, pero bueno, lo bueno del castillo de Shuri es que tienes todo Wakanda detrás, ¿no? Con lo cual, pues puede Ya tener sabía yo. recursos ahí. Pero luego también en el centro de la ciudad pues tenéis el mercado Makishi. A mí me gustó mucho el distrito de la cerámica de Tsuboya, muy muy chulo, hay un montón de talleres ahí y demás. Luego hay zonas difíciles, zonas duras, porque son zonas justamente las que podemos aprender mucho más de esa batalla de Okinawa, ¿no? Justamente de cómo el gobierno japonés usó, y creo que esa es la palabra adecuada, usó a la gente de Okinawa como último escudo, ¿no? Para Sí, no es perder. curioso. O sea, ya veían que iban a perder la guerra, pero tiraron con todo y dijeron aquí, bueno, pero en todo caso nos morimos todos, nos da igual, ¿no? Totalmente. Es curioso esto porque, claro, normalmente todos tenemos en mente las bombas atómicas, porque además tanto Hiroshima como Nagasaki tienen museos de la paz, pero entre que Okinawa queda un poco más retirado Sí. y que la guerra que hubo, las batallas que hubo en todo este archipiélago fueron convencionales, ¿no? Guerra convencional, pero fueron muy, muy cruentas. De hecho, si Horrible. alguno ha visto incluso, por ejemplo, la serie de Pacific, ¿no? Ya se ve ahí un poco lo difícil que fue. Y es eso, es que aquí básicamente era, pues hay que parar a los americanos como sea, porque lo que se quería era evitar que llegaran rápidamente a Tokio, que era, claro, el objetivo de Estados Unidos para deponer al emperador y que Japón se rindiera. Entonces fue una carnicería por ambos bandos y existe un parque memorial de la paz en Okinawa que es muy, muy impresionante y también Bueno, os recomendamos el Museo exacto. Himeyuri. El Museo Porque Himeyuri de un instituto de educación secundaria, creo que era. Bueno, es... transformado al final en enfermería, donde, bueno, básicamente, no sé, intentaban hacer algo por curar a gente sí, que llegaba pues obligaron medio a los destrozada, ¿no? alumnos pues a hacer de enfermeros, Sí, a ir al frente, incluso horrible. a ir con bombas y suicidarse casi, Sí. ¿no? Como, bueno, no sé, es que una cosa terrible. Permite, este museo me gustó mucho, no sé si es la palabra, pero porque te permite poner nombre y apellido a ciertos sucesos que pasaron, ¿no? Sí. Porque a veces es verdad, la guerra, hablas de la guerra, hablas de ciertas batallas y a veces, pues bueno, lo leemos desde un punto de vista histórico y es normal que sea así. En este museo hay fotos, hay nombres, hay apellidos, hay historias personales muy concretas y claro, dices, como este lugar hubo varios, ¿no? Y Hubo entonces varios. estás ahí, te das cuenta realmente de la magnitud, no de la guerra, las batallas, no es tanto eso, sino de cómo afectó esto a la población, ¿no? Bueno, De incluso Okinawa. en el Parque Memorial de la Paz de Okinawa También, tienes las piedras estas sí. con los nombres de todos los muertos en la batalla. Un poco parecido, aunque de manera sí, un poco distinta, pero con los nombres parecido a lo que puede ser el memorial de la guerra de Vietnam que hay en Washington, con todos Sí, los nombres. Lo que pasa es que en este caso, además, los nombres están no solo de los soldados japoneses que murieron en esa batalla de Okinawa, sino también de los civiles y también de los soldados estadounidenses y de otras nacionalidades. sí, Cuando vas mirando cualquiera los nombres te que... encuentras de todo y hay una cantidad de piedras con nombres que es que te quedas diciendo,
pensar que todos esos murieron ahí. Ya sé que a veces, claro, queremos ir Creo de que fueron vacaciones. 90 días de batalla. Sí, 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 es terrible, ¿eh? Vamos de vacaciones y no queremos, desgracias, ¿no? La vida ya hay, el día a día está lleno de guerras por desgracia, ¿no? Justamente. Pero me parece súper interesante, me pareció muy interesante, muy duro en algunos casos. Somos nosotros unos llorones los dos y el Museo Himeyuri a mí especialmente me dejó muy marcada, pero me parece súper interesante para conocer esa parte de la historia que encima es una historia muy reciente de Japón, ¿no? Total, total. Luego otros lugares interesantes relativamente cerca de Naha, pues tenemos por ejemplo Sefautaki, probablemente el lugar más sagrado de la isla principal de Okinawa y que nos permite entender un poco esa religión. Bueno, porque ¿Cómo se entiende la religión en Okinawa? Sefautaki es un lugar sagrado y no es un templo. No hay budista, nada, ¿no? Al final. no es un santuario sintoísta, no hay construcciones como tal, sino grandes rocas, grandes piedras, Sí. grandes espacios naturales donde te sientes súper pequeñito. Sientes realmente que hay. O sea, no Hay me como extraña. energía. Exacto, no me extraña. Hay lugares que tú visitas en Japón y dices, no me extraña que hayan construido un templo o un santuario, o en este caso que digan esto es un lugar sagrado, porque se siente una energía especial, los bosques, los árboles, un poco los sonidos, el silencio que hay, no sé, cada uno ahí tiene que ver cómo, ¿no? Es un lugar maravilloso, de una naturaleza, lo tengo que decir, espectacular y que merece muchísimo la pena, primero para eso, para comprender también esa espiritualidad de las gentes de Okinawa, ¿no? Y luego, oye, pues sí, también podemos disfrutar de las playas, porque hemos dicho que Okinawa es mucho más que playas. Sí, ya os lo estamos contando, pero también tenemos algunas playas chulas en lo que sería cerca de Naha, ¿no? Por ejemplo, la Hyakuna nosotros estuvimos, o la Mibaru también, que están muy, muy chulas. Están la muy, verdad. muy chulas, además. Luego, por ejemplo, también tenéis las cuevas ¡Ay, es Gyokusendo, verdad! que son unas de las cuevas más bonitas que hay, que además justo en la entrada tienes un juego de iluminaciones especial sobre las estalactitas del techo, Muy bonito, de la parte superior, y la verdad es que resulta muy, muy bonito. Recuerdo además que entramos en las cuevas, fuimos los primeros en entrar. Sí. Y luego sí que nos alcanzó un grupo de turistas, pero ellos iban mucho más rápido que Un grupo nosotros. de turistas chinos que iban hablando entre ellos en lugar de fijarse en las cuevas. Pasaban bastante de las cuevas, pero bueno, luego nos adelantaron y más o menos estuvimos casi solos durante todo el tramo, ¿no? Toda la visita a las cuevas fue súper especial. Muy bonitas. ¿No? Hay un montón de cosas más. En Naha lo tenéis, tenemos una guía específica de Naha. Bueno, hay un acuario fabuloso, Churaumi. Bueno, no, es que te estás yendo de Naha, es lo que iba a decir. Ah, vale. Claro, porque la isla principal es mucho más que Naha. Claro. A veces pensamos, ¿no? Solo Naha y ya está. No, la isla principal es mucho más que Naha. Nosotros, de hecho, al inicio. Bueno, es que estábamos hablando aquí de estas playas y de las cuevas. Bueno, pero es que esas están muy cerquita de Naha. Están al cerquita, final, pero ya no es Naha. No, ya no, pero es más o menos a las afueras, ¿no? Pero ya nosotros, yo recuerdo al inicio que estábamos diciendo, a lo mejor, bueno, si nos movemos con autobús, podemos llegar. Para ir a ciertos sitios de gran belleza que están en la zona norte de la isla principal, casi me atrevo a decir que necesitáis coche. Necesitas un coche porque el transporte público aquí no hay trenes, solamente hay un monorraíl en la capital y en el resto pues autobuses, y los autobuses pues tienen el servicio que tienen. Claro, entonces, los horarios, ¿no? Limitados. Entonces, bueno, sí que merece la pena. El coche aquí sí que es muy interesante. Alquilarse un coche, y yo sí que me iría, pues justamente lo que tú has dicho, hacia la zona del acuario Churaumi. Luego el Cabo Manzamo. El Cabo Manzamo. Precioso, con esa bonito. forma de elefante que tiene. Sí. Mucha gente va ahí a ver el atardecer. Nosotros, con nuestra suerte, siempre tenemos mucha suerte para estas cosas, pues fuimos al atardecer. Y estaba cubierto. Y estaba nublado y no hubo ni atardecer ni nada. De golpe era de noche y ya está. Sí, muy bonito, pero... También la isla Kori es bonita, Ay, muy guay. tiene unas playas también espectaculares. Además es muy curiosa la isla Kori porque pasas por esa carretera, un puente que une dos islas, ¿no? La isla Kori es una la del extremo. Y entonces ya solo cruzar por ese puente ya es súper chulo. Y luego la islita pues es muy islita de playa, ¿no? Muy islita de
puestecitos así de comida, ¿no? Callejera, con las duchas, las playas, no sé, como un ambiente muy costero, ¿no? Muy, al final, muy de playa. Así que bueno, esto por un lado sería la isla principal, muy resumido porque tenemos que hablar del resto Tenemos que hablar de más islas, cosas, ¿no? claro. Entonces, Pero dentro de estas, os hemos dicho isla principal y luego alrededores, en los alrededores es muy popular especialmente, por ejemplo, las islas Kerama. exacto, que solamente las Islas Kerama ya son 36 islas que están más o menos a unos 50 kilómetros de la isla principal. Entonces pueden Telita, ser, por ¿eh? ejemplo, una excursión de día si tenéis el hotel en la isla principal, por ejemplo, en la zona de Naja o así. O en la zona de Americamura, por O en la ejemplo, zona ¿no? de... Creo que desde ahí ¿Cómo que también de salen. Americamura? Ay, no, eso es Eso es Osaka, Osaka, Laura. perdón, ¿cómo es? American Village. Village, eso. Exacto. Bueno, casi. Casi, ¿eh? De todas maneras, aunque hay 36 islas, las más famosas y turísticas de todas las Kerama son las islas Samami y Tokashiki, ¿vale? Entonces, en estas islas, por ejemplo en Samami, pues tienes unas playas fabulosas, Superchulas. puedes hacer snorkeling, por ejemplo, en Furo Samami. No sé, hay muchas Puedes hacer excursiones. senderismo, tienes miradores, luego desde Samami puedes ir a otras islas en barco también, las islas Gaji y las Agenashiku, por ejemplo. Hay un montón de Que en excursiones. estas son Luis. desiertas además, o sea, si lo que quieres es relax, pues aquí, ¿no? Lo bueno es que veréis no un sé, montón todo. de excursiones en barco que te llevan desde la isla principal justamente especialmente Zamami, yo creo que es la que más excursiones hay y que más fácil es llegar y a partir de ahí pues también, ¿no? Entonces, no sé, puede ser si buscáis, porque claro, algunas de las playas de la isla principal, hemos mencionado un par, son muy bonitas, pero si Y las de buscáis... Koriyama. Sí, también la isla Korishima, también. Pero si buscáis algo ya más chiquitito, más, no sé, pues puede ser y tenéis días, puede ser una Sí. excursión muy chula, ¿no? Justamente a las Samami Kerama. quizás es eso, es más popular para playa y quizás snorkeling un Snorkeling, poquito ¿no? más desarrollado y Tokashiki para submarinismo un poquito más. Luego también hay excursiones desde la isla principal a la isla Kume o Kumejima, que esta está 90 kilómetros al oeste de la isla principal, ¿eh? También tiene unas playas maravillosas. Bueno, aquí por ejemplo tienes la playa de Hatenohama, que es una de las vistas más típicas porque tienes una lengua de arena de unos 7 kilómetros de largo Es verdad. que está rodeada de aguas de cristalinas con unos azules, unos turquesas fabulosos a un lado y al otro. Lo que pasa es que solo se puede llegar en barca en una de las excursiones programadas que hay. Claro, bueno, pero yo creo que merece la pena. Luis, tenemos que volver, ¿eh? Hay que volver yo porque quiero ver todos hay estos... muchas cosas. De hecho, cuando nosotros estuvimos, claro, sabíamos que teníamos pocos días y queríamos visitar algunas de las islas, no solamente la principal, y nos tuvimos que quedar con las ganas porque al principio sí que había algún plan de visitar las Kerama. Sí, Kerama alguna... sí, las teníamos en el planning, pero al final... se nos cayó porque también encontramos que había muchas cosas que hacer en la propia isla principal. Sí, disfrutamos mucho de la isla principal, alquilamos un coche, le sacamos provecho al coche, he de decirlo, nos dimos ahí unas buenas vueltas por la isla principal, pero nos queda pendiente alguna excursión a las Kerama y alguna quizá Kumejima, la isla Kume también me interesa. Eso de la lengua de arena me suena muy idílico, me suena muy bonito, la verdad. Sí, lo que pasa es que no es que haya mucho que hacer porque llegas a Bueno, pero Kume, vas a pasar el luego día. tienes que hacer la excursión esta en barquita, haces unas pocas fotos porque tampoco es mucho más y te vuelves. Hombre, pero te tumbas, haces un poquito de Sí, haces snorkeling un poco y luego... el idiota. Y ya Estas está. cosas al final, como son excursiones muy japonesas, con unas horas muy concretas, los barcos van y vienen a unas horas muy concretas, pues claro, te haces pues es la excursión como de mediodía, ¿no? Para llegar Justo. a cenar a la isla principal, cenar a horas tempranas, a horas japonesas. Pero bueno, más o menos, estos son algunas ideas de la isla principal y alrededores, que os hemos dicho que era la primera zona, ¿no? Exacto. Ahora nos tenemos que ir a las islas Miyako, donde pues la principal es Miyako-jima, la isla Miyako, que como no su nombre indica es la principal de las islas Miyako del conjunto, y luego hay unas islas más que están cercanas a esta Miyako-jima. Exacto, esto ya estamos bastante lejos de la isla principal, lejos, con lo cual ya estamos bastante lejos de Kagoshima, que sería Aquí un poco el estamos muy extremo lejos, sí. de Kyushu,
Con lo cual estamos bastante lejos de Osaka o de Tokio. Es que esto es otro mundo. Es otro mundo. De hecho, las Islas Miyako son especialmente conocidas por las playas y por el submarinismo, el snorkeling, ¿no? El que va buscando este tipo de opciones de ocio en Japón. Miyako, ¿no? Las Islas Miyako y Miyako-jima en concreto, yo creo que es de las más recomendables, porque además también hay algunos hotelazos, que es verdad que también los hay y cada vez más en Okinawa. Dentro de lo que cabe, no está tan desarrollado como otras zonas de playa de otros países, pero empieza a haber grandes desarrollos interesantes. Pero en Miyako-jima hay algunos resorts súper bonitos, con unas vistas a la playa tremendas, y no son tan numerosos todavía como para hacer que la experiencia sea agobiante. Sí, pero cuando nos preguntáis que queréis ir a Okinawa y buscáis solo playa, que os da un poquito igual la cultura o... no lo digo en a malas, sino que decir, yo es que solo quiero estarme 3 días en la playa o disfrutando ahí de las vistas, haciendo snorkeling o submarinismo, pues desde luego siempre os decimos Miyako-jima y luego en todo caso Ishigaki, ¿no? La mayor también de las Yaeyama. Al final Miyako-jima es la 4ª mayor isla de toda Okinawa, es bastante grande, con lo cual, claro, es lo que decíamos, tiene un poquito más de desarrollo que algunas de las otras islas, ¿no? Y claro, pues aquí aparte de playas tenéis arrecifes de coral súper bonitos, con lo que puedes relajarte en esos resorts, puedes disfrutar del agua cuando hace calorcito, puedes hacer snorkeling o incluso submarinismo. Hay playas de arena blanca preciosas, hay, por ejemplo, tienes un faro en el cabo Higashi es lo que te iba a decir, puedes hacer un poquito de senderismo y llegar justo hasta el extremo de la isla con el faro tan bonito en un cabo, que es una preciosidad. Hay un jardín botánico tropical, hay un mausoleo histórico, por si queréis esa pizquita de punto histórico relacionado con el antiguo reino de las Rikyu, pues algo podéis ahí ver, lo tenéis, ¿no? Y de hecho, además, hay un puente que une Miyako-jima con la isla de Irabu, que es el puente gratuito más largo de todo Japón, que mide 3,5 kilómetros de longitud. Es curioso eso que dices del puente gratuito, porque es algo que también siempre comentamos. Y siempre sorprende cuando no te lo esperas. Sí, pero además os decimos, cuando pensáis en alquilar un coche en Japón, ¿no? Especialmente, es que no sé si cogerme el JR Pass o alquilar un coche. Bueno, son decisiones al final muy diferentes, pero claro, siempre os decimos, cuidado con alquilar un coche. Nosotros lo hemos hecho, evidentemente, pero cuidado, porque ya no es solo el coste del coche, ¿no? Del alquiler, de la gasolina, del aparcamiento, que eso también hay que tenerlo en cuenta, sino de los peajes. Hay mucho peaje en Japón, ¿no? Por eso la particularidad de mencionar esto del puente gratuito, porque en Japón estás pagando todo el día para circular por sus carreteras, ¿no? Ahí es bastante curioso. Pero bueno, tenéis también un ferry, por ejemplo, la isla Ogami, que también es súper bonita. En fin, si queréis submarinismo, snorkeling, playas cristalinas y algo de vegetación así bonita, por si un día os apetece dar un paseíto y subir a algún faro y esto, pues yo creo que Miyako-jima es ideal. Sí, aquí lo que pasa es que es eso, al contrario, quiero decir, de lo que ocurría con la isla principal y de lo que va a pasar con las Yaeyama de las que ahora hablamos, en las islas Miyako realmente el grueso de lo interesante está en la propia isla de Miyako, ¿no? Entonces aquí... Y es donde está también todo el desarrollo turístico. Eso me refiero, ¿no? Entonces aquí hay algunas pequeñas cositas, algunas conexiones con alguna otra isla, pero básicamente si vais a las islas Miyako vais a pasar casi todo el tiempo en la isla principal de este grupo, que es Miyako-jima. Sí, totalmente. Y de hecho hay gente que dice, ¿merece la pena alquilarse un coche para Miyako-jima? Bueno, ya sabéis lo que opinamos del merece la pena, ¿no? Va a depender de los planes de cada uno. Si tus planes es estar todo el día tumbado disfrutando de las playas, pues probablemente te dé igual no ver el resto de la isla. Estás en tu parcelita, ¿no? de la isla y estás bien y ya está. ¿Qué te apetece? Dar más vueltas, ir a islas cercanas, pues a lo mejor sí te compensa, ¿no? Alquilarte un coche. Pero bueno, nos vamos de las islas Miyako a las islas Yaeyama, el tercer gran grupo de islas dentro de Okinawa. Y aquí sí que estamos lejos. Aquí sí que estamos lejos. De hecho, es la zona que está más al sur, tan al sur que decíamos que están más cerca de Taiwán que de la propia Kyushu. Y son una escapada pues perfecta si lo que buscas es naturaleza, playas y un ambiente mucho más relajado. Es decir, aquí también hacéis submarinismo, snorkeling,
pero además también puede haber naturaleza tropical que a veces en las Mucho. otras islas cuesta un poco más de encontrar. De hecho, la isla principal de este grupo sería Ishigaki. Y nosotros, yo recuerdo cuando llegamos a Ishigaki, llegamos al aeropuerto y luego tomamos un autobús para ir al Al puerto, puerto, porque nos íbamos a otra isla, me sorprendió lo pueblito que era. sí, sí, sí. Me recordó, hasta a mí me recordó algunas excursiones que hemos hecho a otros lugares del mundo, que también eran islas, pero claro, como que no me lo esperaba, no me esperaba que Ishigaki fuera tan pueblito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí que es verdad que en ciertas zonas tiene grandes desarrollos turísticos, hay grandes hoteles ya que están muy bien para los Sobre que todo cerca buscáis. de la zona del puerto. Eso es. Porque, por ejemplo, uno de los lugares más fotografiados de Ishigaki es la bahía de Kabira, Bueno, ¿no? Pues que es sí. una bahía con unas aguas de azul turquesa preciosas con sus barquitos ahí amarrados. Y si miran los hoteles que hay alrededor, muchos de ellos son pensiones Son como de regentadas surferos, entre comillas. efectivamente, ¿no? Entonces es bastante peculiar. Sí. Entonces aquí, por ejemplo, en Ishigaki es bastante común hacer snorkeling, aunque hay una zona donde está el Manta Scramble, que es específico para hacer submarinismo y ver las mantas raya que hay alrededor de esta isla, que es una verdadera locura. Hay unos arrecifes de coral brutales. También podemos, mantiene mucho la parte interior de la isla, mantiene mucho el estilo pueblito, no está tan desarrollado, pues podemos ir subiendo hasta el mirador que hay en el cabo Tamatori, por ejemplo, que tiene unas vistas preciosas. Hay un palmeral, el palmeral de Yonehara, también súper bonito. Podemos hacer kayak, excursiones en kayak por un par de ríos que cruzan justamente la isla. Y Entonces, hay un par de cosas curiosas que quizás a lo mejor la gente no se lo sé espera. que vas a hablar de carne. Sí, de carne y de otra cosa, porque dices, ¿cómo puede ser que haya el Ishigaki beef, ¿no? La Sí. carne de ternera de Ishigaki es un tipo de wagyu que está muy, muy reconocido y dices, ¿cómo puede ser si es una islita? Y está Pues, bueno, ¿eh? Está exacto, bueno. pues tienen ganado vacuno aquí de wagyu, de primerísima calidad, y está buenísimo. Evidentemente se ha hecho tan famosa la carne de Ishigaki, esta Ishigaki Beef, que es la marca comercial, que se encuentra fuera de Ishigaki también. Pero si la visitáis, pues hombre, iros a algún restaurante de yakiniku, por ejemplo, cerca del puerto. O de teppanyaki. Hay alguno de teppanyaki, a esto me refiero, súper rico. Y es curioso porque cerca del puerto también hay una especie de monumento al cambio de carreteras. Es verdad, no me Porque, acordaba. claro, cuando Japón, y en este caso Okinawa, que hay tantas bases americanas, durante muchos años el sentido de circulación en las calles fue como el que tenemos en España, en Latinoamérica. Es decir, al revés de lo que es el Japón actual, de lo que es el Reino Unido y quizás, pues, no sé si Australia o Nueva Zelanda, algún sitio así, ¿no? Que tiene tema británico. Y precisamente como el resto de Japón se devolvió a Japón en 1952, Antes. pero Okinawa hasta 1972 seguía estando bajo control Sí. estadounidense, en la circulación en Okinawa seguía siendo por el lado derecho Es verdad. hasta 1972. Entonces fue como un gran momento, ya no solo porque los americanos devolvieron Okinawa a Japón, sino porque también volvieron a poner otra vez las calles en el sentido de circulación como en el resto del país. Que dices, ya se podría haber quedado tal Se cual podría haber estaba, quedado. por favor. O sea, es peculiar esto, ¿eh? Esto es peculiar Y y hay un además me monumento que lo recuerda recuerda. que conduciendo por la isla principal vimos bastantes carteles, sobre todo en ciertos giros, por ejemplo, a la izquierda, ¿no? Que te marcaba clarísimamente, que te decía, cuidado, que vas a girar y te tienes que colocar aquí, en este carril, no te coloques en el otro carril, ¿no? Para, pues claro, conductores. Primero, hay muchos estadounidenses Que están ¿no? acostumbrados viviendo a ir allí. por el otro lado. Claro, entonces, y bueno, y los que somos turistas también, ¿no? Y alquilamos coches, pues a mí me hacía mucha gracia todos estos carteles, pues que claro, es relativamente reciente, ¿no? Todo esto. Por eso, muy, muy reciente, es un poco mayor que yo. Pues bueno, nosotros estuvimos en Ishigaki, comimos Ishigaki Gyu, el Ishigaki Beef, el Wagyu este de Ishigaki, y luego tomamos un ferry y nos fuimos a la isla de Taketomi, que yo creo que si buscas una islita muy islita, como muy el paraíso un poco, donde parece que el tiempo se detiene, que todo va más lento,
Para mí es la isla perfecta, Taketomi. Sí, porque es una isla pequeñita, se puede explorar incluso a pie casi, Bueno, a o pie no con lo sé, pero en bicicleta sí. sí. Tenéis carros tirados por bueyes de agua, que es el transporte tradicional de Taketomi. Hay algunas playas, algunas en las que no se puede uno bañar por temas de corrientes, otras en las que sí, pero siempre con aguas turquesas preciosas. Bueno, hay una de esas playas que hay una tradición de buscar las estrellas en la arena, ¿te Playa acuerdas? Kaiji, La Kaiji es una de ellas, que no que Kaiju. no, 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 ¿no? Pues ahí puedes estar buscando las estrellitas. Si no sabéis a lo que nos estamos refiriendo, pues tenéis fotos, de hecho, en la guía que tenemos de Taketomi en la web. Al final son esqueletos, ¿no?, de organismos unicelulares Exacto. que viven justo en el fondo marino, tienen esta forma y acaban en la playa. Es muy divertido buscar estas estrellitas, pero eso sí, Luego las dejáis por ahí. favor, volvemos a dejarlo. Ya sabéis que nada de coger conchas y coger cosas de las Madre mía, playas. coger conchas, Laura. Que no se escucha Ostras, mucha gente. esto al otro lado del Es que charco os vamos, habrá hecho mucha gracia, ¿no? es que vamos, o sea, lo has dicho, lo has clavado. Nada de agarrar. ¿Qué? ¿Cómo Bueno, no digo sé. conchas? No sé cómo lo dicen. Bueno, ya me entendéis. Ni piedrecitas ni nada. Todo esto se queda en las playas. Por favor, respetemos. Al final, toda esta. Si queremos seguir disfrutando de la belleza natural, tenemos que respetarla para futuras generaciones. Totalmente, ¿no? pero a pesar de ser una isla pequeña, Taketomi es curiosa porque aparte de algunas playas súper bonitas, tiene también un museo donde se pueden ver técnicas de tejido y de teñido tradicional que no vais a ver fuera de Okinawa porque es muy típico de Okinawa esa manera de hacerlo. Y luego tienes también como un centro cultural de interpretación en el que te cuentan un montón de cosas y hasta con carteles en inglés sobre las propias islas Yaeyama, el resto de Okinawa, tanto la flora, la fauna. Sí, todo el tema de naturaleza, todo. artesanías, ¿no? Se pone mucho el foco en las Es artesanías muy interesante. locales. Sí, súper bonito. Me gustó mucho lo que sería el centro histórico, por decirlo de alguna manera, de la isla de Okinawa, con esas casas de arquitectura tradicional okinawense, o ryukiwana, o de Taketomi, ya casi, no lo sé, de las Yaeyama, con, ¿no?, esas calles que no son rectas, que Para son siempre que no te curvas. persigan, sí. Los demonios, la mala suerte, ¿no? Porque se cree que siguen Que la los mala caminos suerte y los rectos demonios van en línea recta. línea recta, ¿no? Entonces no hay ángulos tampoco O sea, rectos. son como las ni motos nada. de Tron, solo van en línea recta. Los muros, los tejados, no sé, me pareció todo súper bonito. Esas casas, además, entre esa naturaleza, para mí es una isla maravillosa que os recomiendo, pero muchísimo, ¿no? Y luego muy cerquita está otra isla que nosotros teníamos previsto visitar, pero al final, bueno, pues es que no tenemos tiempo para todo, que es Iriomote, bastante diferente de Taketomi, pero Muy también diferente. con ese sentido un poco de isla pequeña, ¿no? Y de casi lugar donde parece que se ha detenido el tiempo y que no estamos en Japón, que estamos en otro lugar completamente diferente. Totalmente de acuerdo, Laura. De hecho, además, en Iriomote, aunque no es tan pequeña como Taketomi, pero No, tampoco es grandísima, es una isla en la que se pueden hacer tours en kayak o en barca, sobre todo por manglares, que esto es eso. algo que no lo tenéis en otras de las islas de Okinawa y en una de ellas, además, en uno de estos caminos de senderismo también por la jungla, pues tienes maravillosas cascadas, por ejemplo. De Bueno, hecho, es que Luis, el 90% claro, de la isla de Iriomote está cubierto de jungla y de manglares. Es decir, claro, 90%. Es que eso es ir a Iriomote, es es que es ir a una disfrutar barbaridad. de este espectáculo, ¿no? Exacto, Al y si final. mencionábamos en las Miyako el Manta Scramble, aquí en Iriomote, también, si os gusta el submarinismo, también tenéis algo parecido porque está el Manta Way, que es un estrecho entre la isla de Iriomote y la de Kohama, y en primavera y verano, cuando hacéis submarinismo por aquí, vais a disfrutar de la compañía de muchas mantarrayas. Sí, es uno de los sitios que, de hecho, salen muchos barcos, ¿no? Hay muchas excursiones, tanto
desde Ishigaki como desde la propia Taketomi, como evidentemente desde Iriomote, que llevan a los submarinistas justamente a este lugar, ¿no? O Si sea, que os es un gusta lugar el especial. submarinismo, desde luego todas estas islas son una barbaridad, ¿no? Y luego ya, pues para hacer la cosa curiosa, ya que estáis en las islas Yaeyama, al que le apetezca, se puede ir hasta Yonaguni, que tiene además ruinas submarinas que se llaman comúnmente el monumento de Yonaguni. Son unas estructuras de piedra que son parecidas a una muralla y se cree que tienen miles de años de antigüedad y son de origen desconocido. Pero para hacer submarinismo, por ejemplo, es súper bonito porque es bastante único. Me gusta el misterio de estas ruinas, que a lo mejor vete tú a saber, ¿no? Son formaciones naturales y ya está, pero claro, toda la gente está diciendo, ya está, los extraterrestres llegaron, construyeron algo aquí, había una civilización, ¿no? Lo que sea. Pero luego en Yonaguni también, ya que estamos, hay que ir hasta el cabo Umahana, que es realmente el extremo más occidental de Japón. Exacto, ¿no? La parte más al oeste de todo Japón. Sí. Que dices, oye, pues estoy aquí, ¿no? Si miro hacia el oeste, me encontraré Taiwán, me encontraré China, lo que sea, pero ya no hay más Japón frente a mí. De hecho, todo Japón está hacia atrás. Desde ahí realmente es que estás muy cerca de Taiwán y muy lejos, ya no de Tokio, de Osaka, estás muy lejos de Naha. De hecho, ya está dentro de la propia Okinawa y en cambio estás súper cerquita de Taiwán, ¿no? Bueno, os hemos hecho así un resumen, un poquito muy resumen, pero creo que os hemos dado algunas ideas de por dónde tirar, ¿no? Si queréis hacer algunos días en Okinawa, pues dónde podéis ir, que depende de lo que os interese. Pero Luis, una pregunta que nos han hecho muchas veces, bastante curiosa también, es ¿cómo llegamos a Okinawa? Sí, porque alguna vez yo creo que alguna gente que nos ha escrito no se da cuenta de que Okinawa son islas, son un archipiélago, porque a veces decía, no se llega en tren o algo de esto, y es como, pues hombre, va a ser complicado llegar en tren hasta aquí desde... Bueno, a ver, entiendo que, claro, por ejemplo, tenemos el túnel entre Honshu, ¿no? Aomori. Sí, hay dos túneles, el túnel que conecta con Kyushu y el que conecta con Hokkaido. Exacto. Pero claro, estamos hablando de estrechos. Sí. Que es complicado a lo mejor construirlos, fue caro, llevó varios años, pero no deja de ser distancias cortas, ¿no? Aquí, evidentemente, chicos, de distancias cortas, no. A ver, normalmente, si estáis por la zona central de Japón, tendréis que tomar un avión, ¿vale? Si estáis en Kagoshima, bueno, en Kagoshima podríais ir tomando ciertos ferries, ir haciendo un poco el hay island un ferry hopping. Que te lleva desde Kagoshima, pero creo que tarda 24 horas y es más caro incluso que algún avión porque existen varias compañías de bajo coste japonesas como Jetstar, como Peach y algunas de estas que te llevan desde los principales aeropuertos japoneses hasta el aeropuerto de Naha, que como ya decíamos antes es el principal aeropuerto para explorar la región de Okinawa, porque es el que tiene más conexiones con el resto de Japón. Y si ya aterrizas aquí, desde Naha, podéis tomar otro avión a algunos de los otros aeropuertos que existen en la prefectura de Okinawa. Luego es verdad que hay otras islas principales, no hemos dicho Miyakojima, es la isla principal de toda esa zona de las islas Miyako. Pues Miyakojima también tiene un aeropuerto que de hecho tiene vuelos desde Tokio, Osaka y Nagoya, por ejemplo, con lo cual podemos saltarnos Naha e ir directamente a Miyakojima. Si queréis ir a Miyakojima y estáis en algunas de las principales ciudades japonesas, podéis encontrar vuelos directos. Y Shigaki, parecido, exactamente igual, también tiene vuelos desde Tokio, Osaka y Nagoya. Lo que pasa es que a veces los horarios no nos van a encajar, los precios no nos van a encajar. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros fuimos a Naha y ya aprovechamos y nos quedamos evidentemente en la isla principal unos días, ¿no? Y luego de ahí nos fuimos a Ishigaki, y para ir a Taketomi, ¿no? Entonces, bueno, que miréis un poco, pero sí es verdad que las tres islas, lo que serían las tres islas principales, tienen aeropuertos que las conectan con especialmente Tokio y Osaka. Exacto. Y en muchos casos luego, Nagoya. Aunque no lo parezca, Yonaguni también tiene un aeropuerto que está conectado prácticamente tanto con el aeropuerto de Ishigaki como con el de Naha y demás, con lo cual si se quiere ir a este punto más occidental de las islas de Okinawa, ¿no? Y en concreto de las Yaeyama, pues podéis ir en avión hasta Yonaguni. Pero bueno, Luis, vamos a dejar Okinawa, que si no, no nos da tiempo para... Japonismo Mini.
Yo este Japonismo Mini no he preparado nada porque estoy con el checklist de nuestro viaje, que nos vamos ya, Luis. Nos queda nada y menos para irnos de viaje. Y estoy aquí con nuestro tercer libro, que ya sabéis que en nuestro tercer libro tenemos una checklist muy interesante de cosas Efectivamente. que no te pueden faltar para tu viaje. Antes de viajar tienes que ir marcando todo esto. Pues yo estoy aquí con el lápiz y estoy Y vamos bien. marcando. Vamos súper bien, lo tenemos ya todo. Tenemos nuestros JR Passes, porque sí, vamos más de 14 días. Nos hemos comprado el JR Pass de 14 días. Sí, es un dineral, sí, pero es que también era un dineral pagar todos estos transportes por Y separado. sobre todo un quebradero de cabeza. Exacto, porque el estrés ya solo de tantos desplazamientos que tenemos, a nosotros nos compensaba clarísimamente el JR Pass desde un punto de vista económico y luego nos daba esa flexibilidad y esa comodidad de la que hemos hablado tanto y que nosotros valoramos mucho. Mi tiempo al final, pues yo lo valoro mucho. El tiempo Y es oro, ¿qué se dice? sinceramente sí. Entonces, y la comodidad de decir, yo tengo el JR Pass, me puedo subir a estos trenes, no tengo que estar sacando billetes, pensando en esto, lo otro. Ya estoy cubierta, ya lo tengo, lo tenemos los tres y tengo unas ganas locas, locas ya de irme y disfrutar de este viaje, que vamos a descubrir muchos lugares que hacía tiempo que Que hacía teníamos tiempo ganas que de ir, teníamos ¿eh? pendientes. Y luego Sí. quizás se podría mencionar una noticia que salió hace no demasiado, Oh, que hablaba de la población japonesa, el índice de natalidad, que había uf, vuelto a bajar. sí. De hecho, ha bajado tanto que creo que estaba en 1,20 hijos por mujer, pero creo que en la prefectura de Tokio, o no sé si en la prefectura de Tokio o en los 23 barrios especiales, lo que se considera el Tokio más central, ha bajado todavía más, está en 0,99. Es Ni decir, siquiera un ni hijo, ¿eh? siquiera un hijo por mujer, todavía menos de un hijo, que dices, Bueno, madre mía. no me extraña. Sinceramente, mira, mis estudiantes del CEG hablamos mucho de esto, especialmente desde un punto de vista de negocio y de economía, de las ayudas que hay, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y no me extraña, no ha habido realmente grandes leyes que apoyen la natalidad, A que ver, primero lo apoyen... que habría que decir aquí no es que cualquier país que está desarrollado y que ha pasado por la fase del dividendo demográfico, ¿no? Bueno, Nos en estamos España metiendo pasa lo aquí quizá en mismo, ¿eh? temas sociológicos ¿No? un poco Pero... más sesudos, pero en todos esos países la tendencia es común a todos ellos a bajar la natalidad precisamente porque cada vez hay más personas en el mercado laboral, Claro. lo cual hace que tengan menos tiempo para cuidar a hijos. Pero ya no solo Esto... eso, en la actualidad Japón lleva 3 décadas largas en un estado económico, vamos a decir, deplorable, que no levanta cabeza. De hecho, ya ha perdido, ¿no? Perdió el tercer puesto, tercer mayor economía mundial, ya está cuarta y de hecho estábamos todos esperando a que India lo adelante en breve, ¿no? Con lo cual... Esto ya indica que, ostras, Japón, desde que estalló la burbuja a comienzos de los 90, no ha levantado realmente cabeza, ¿no? Y encima ahora cuando parecía que podía empezar a levantar, vino la pandemia y también muchas cosas se fueron al garete. Hay mucha gente con poca estabilidad laboral, con salarios que no suben. Llevamos 2 años que han empezado a subir un poco los salarios porque la cosa ya era exagerada. El coste de la vida era desproporcionado en Sí, leí comparación. que para este nuevo año fiscal había subido un 5%, una Sí, de cosa hecho, así, tanto que está el año bastante bien. pasado como el anterior fueron, bueno, todos los años hay como una lucha colectiva, se llama el Shunto, en la que se pide, ¿no? Subidas salariales, básicamente se piden subidas salariales. El año pasado y este año han sido la primera vez que no solo se ha dicho ok a las demandas ¿no? colectivas, esa subida salarial, sino que encima se ha dado más de lo que pedían, ¿no? Porque las empresas se dan cuenta de que la situación está en un punto Sí, porque muy los precios han complicado. subido mucho, Claro, la la inflación se ha inflación. hecho notar en Japón también y en el caso japonés además se ha notado como forma de reduflación, ¿no? Sí, A veces para intentar que los precios no suban tanto, lo que se ha hecho es bajar el tamaño y anda de que no las se cosas nota que se eso, venden, ¿eh? pero al final tienes que comprar más. Claro, claro, se Entonces nota dice, pues mucho. bueno, pues se nota. Entonces, claro, ya hay todo este tipo de cosas, ¿no? La gente tienes trabajos más... la precarización, Precariedad, no, pero el hecho de precarización. precarización del mercado laboral.
también está sucediendo. En Japón, salarios, pues eso, muy estancados, que no suben. Luego, falta de ayudas de conciliación. O sea, si ya en España estamos mal en el tema de la conciliación en general, ¿no? En muchas sociedades occidentales, en Japón es una barbaridad, porque también se necesita hacer un cambio de mentalidad. Hay todavía una presión enorme para que el hombre salga a trabajar y la mujer se quede en casa cuidando de los hijos. Que esto también es una de las cosas que contribuyen, porque en Japón es uno de los países en los que la mujer, precisamente como quiere tener carrera profesional, está retrasando cada vez más Y a el veces matrimonio, abandonan directamente. porque dicen, ¿para qué me voy a casar si Sí. me va a obligar a perderme la carrera profesional? Y están retrasando cada vez más el primer hijo, si es que lo llegan a tener, precisamente porque quieren tener Claro. esa carrera profesional y además porque no encuentran con quién tenerlo. Claro. Y quizás en Japón todavía no es como en otros lugares en los que muchas mujeres dicen, bueno, pues si no encuentro con quién tener un hijo, pero quiero ser madre, puedo ser, ¿no? Pues madre soltera, pues Bueno, con algún tipo de inseminación. El o tema lo que de sea. madres solteras es que también es otro problema. Claro, claro. Están en una situación súper vulnerable las madres solteras, en este caso por abandono de parejas, lo que sea. Increíble, veía unos números de pobreza absoluta y además cero ayudas, en fin, que es una situación que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Evidentemente nosotros vamos a Japón, vamos de viaje y nosotros siempre hemos dicho, Japón es el país perfecto para viajar, ¿no? Todo funciona bien, va todo muy bien, lo disfrutamos mucho, es diferente, pero a la vez nos hace sentir tranquilos, seguros, cómodos, ¿no? Entonces, es el país perfecto para viajar, pero siempre decimos, cuidado, el Japón que visitamos cuando vamos de viaje no es, o sea, hay mucho más Japón, ¿no? Hay Eso mucho es. más que no vemos a veces cuando estamos de viaje, ¿no? Y creo que todas estas dificultades y todas estas particularidades son un ejemplo de ello. Entonces, no me extraña que la natalidad baje y vaya bajando porque de momento no se están haciendo esfuerzos para ayudar a hombres y mujeres a crear una familia, ¿no? Es Totalmente. que a los hombres les miran mal si quieren cogerse una baja de paternidad. A las mujeres casi las obligan a dejar el trabajo. Entonces, si partimos de ahí y partimos luego de la falta de guarderías, ¿no? Y demás, de plazas en guarderías, ayudas, es que claro, es muy difícil. Es muy difícil, pero bueno, vamos a hablar de cosas más alegres, Laura. Venga, vale. Vamos a mencionar algunos comentarios de nuestros japonistas. Bueno, ha habido muchos comentarios de nuestro episodio de Uji, en el que os hablábamos de la ciudad de Uji, perfecta excursión de día desde Kioto. Una de las capitales del té verde Exacto, japonés, ¿no? y además el sitio donde está el templo Byodo-in, que salen las monedas de 10 yenes. Si no has escuchado el episodio sobre Uji, ya estás Hazme el tardando. favor. Bueno, primero acaba este y luego Eso, ya primero te vas acaba este y a luego te vas. echar al Uji. Me hizo mucha gracia porque, por ejemplo, Kala en Discord nos envió una foto que estaba justamente con la familia en la casa de té donde nosotros habíamos... La que recomendamos. La que recomendamos para disfrutar de una auténtica ceremonia del té, ¿no? Entonces, me hizo mucha gracia ver que hacéis caso un poco a nuestras recomendaciones, que seguís un poco nuestros pasos y que os gusta, que encima os gusta y que lo disfrutáis, ¿no? Eso es buena señal. Y luego, por ejemplo, también Isa nos comentaba que le había encantado el episodio que habíamos dedicado a Shogun, a la serie esta de 2024, ¿no? Y nos decía, me ha encantado el episodio de Shogun, cuántos datos interesantes y la serie maravillosa. No he leído el libro de momento, pero la serie me ha parecido muy bien hecha y con muchísima atención al detalle. Se nota que la han hecho con mucho cuidado y cariño. Sí, señor. Pues nos alegramos también Bueno, de y que os contaba haya algunas gustado. cositas más, pero para no hacer spoilers aquí, por si acaso no habéis visto la serie y no queréis que entremos demasiado en detalle, pues por ejemplo, sé que Jaime, ¿no? Dijo, yo me voy a dejar el episodio este de Shogun para cuando vea la serie o cuando lea el libro, ¿no? A lo mejor muchos de vosotros también. Entonces, Isa sí que menciona alguna cosilla, hizo referencia a alguna cosa de la que hablábamos en ese episodio, pero no lo voy a decir aquí por si acaso. Por si acaso haces spoiler de una historia que se escribió originalmente en el 75, en el ¿no? año 1975. Sí, señor. Ya, pero la gente se enfada mucho, entonces yo prefiero evitarlo. A ver, si desde 1975, que han pasado casi 50 años, no has tenido tiempo de leer Shogun o de verte la serie de 1980,
yo lo siento, pero nada de lo que se diga se puede considerar spoiler. Sí, estoy de acuerdo, pero por ejemplo, en el episodio dedicado a Shogun... Venga, vamos a hacer un spoiler de Shogun y se No, los destripamos a Jaime. pero justamente hablábamos con libertad de todo, ¿no? Sin ningún tipo de problema, ni avisar de a ver que se vienen spoilers, ¿no? Porque es evidente. Pero bueno, pues por ejemplo, hay gente que a lo mejor ese episodio se lo ha dejado para cuando vea la serie o para cuando se lea el libro y luego nos escuchará. Lo bueno es que el podcast aquí se queda y nos podéis escuchar cuando queráis. Eso es. Entonces nos quedaría ya solo la palabra japonesa, Laura, pero claro, hemos hablado de Okinawa. ¿Tienes alguna palabra que sea japonesa de Okinawa, pero en el dialecto un poco de las islas? Pues mira, sí, porque siempre nos gusta aprender alguna cosilla del lugar al que vamos, ¿no? Y aquí hay un saludo muy típico en Okinawa que es Haisai. ¿No? Haisai. Haisai es un saludo informal, más o menos como es un hola, ¿no? Serviría para decir hola. Luego hay saludos más formales que a mí ya me cuestan un poco más, ya no sé pronunciarlos tan bien, es algo parecido, perdón, Chu Wuganavira, no me sale, Chu Wuganavira. Buah, esto es muy complicado. También podéis escuchar a veces, esto nosotros sí que lo escuchamos, el mensore, que es bienvenido, el irashaimase o el irashaimase, como ¿no? el irashaimase, vale, sí. bienvenido en el sentido de una tienda. Diría que sí, diría que nosotros yo creo que lo escuchamos en esas situaciones. No me acuerdo, fíjate. Mensore, no sé si lo estoy pronunciando bien, tampoco, pero si no, quedaros con el Haisai, que es un hola informal y que seguro que les va a hacer mucha ilusión cuando lo utilicéis si estáis por Okinawa. Y sobre todo lo que nos gustaría es, igual que nos dejáis comentarios sobre muchos episodios, en este caso, ya que Okinawa todavía es un poquito desconocido, todo el mundo lo conoce. O sea, no es desconocido de que nadie sepa que existe, pero sí que a la gente le cuesta incluirlo en sus planes de viaje precisamente por lo que decíamos, porque necesitas llegar en avión, son tantas islas que en cuanto quieres explorarlo un poquito, Okinawa ya se te va mínimo una semana o se te puede ir incluso todavía más. Sí. Entonces, los que ya habéis estado en Okinawa, contadnos vuestra experiencia en el Discord o en los comentarios de iVoox o donde sea, que nos encantará leeros. ¡Mátane!